No debiste quedarte, pero ya es tarde. Aquello podría perseguirte esta noche. Bienvenidos a Historias y Relatos. La noche en que Julia abandonó Italia, el aire estaba cargado de una inquietante premonición. Las antiguas vistas de su pueblo, con sus callejones empedrados y su campanario desgastado por el tiempo, se desvanecieron en el horizonte mientras conducía hacia lo desconocido. La última advertencia de su abuelo resonaba en su mente, como un eco de una vida que había decidido dejar atrás. No permitas que el demonio firme tu destino, dijo su abuelo, con los ojos vidriosos y llenos de un miedo que Julia nunca había entendido del todo. Durante años, el negocio familiar, una destilería de licores única en su género, había sido un pilar de la comunidad, pero también una trampa. El legado que le habían dejado no era solo un producto, sino un pacto oscuro que había perdurado por generaciones. Con cada botella destilada, su familia ofrecía algo más que bebida. Ofrecían almas a cambio de riqueza y poder, un ciclo nauseabundo que Julia sabría abjurar. Cuando se enteró de los planes que giraban en torno a ella, la joven se sintió atrapada en una telaraña tejida por su propia sangre. Era una chica sola, con sueños que no podían ser embotellados ni vendidos. Así fue como decidió huir, aún con el corazón desgarrado, dejó todo atrás. Su hogar, su familia y amistades. Pero ese negocio se había convertido en una maldición. Un año después de su partida, una noticia fría como el acero llegó hasta sus oídos donde se encontraba redefiniendo su vida en una ciudad lejana. El negocio familiar, aquel que había sobrevivido durante generaciones, había sido devorado por un fuego voraz. Las llamas consumieron la fábrica y, con ella, a su familia que había quedado atrapada en su servilismo a un legado que nunca pidió. Una risa sibilante parecía surgir del interior de ella al pensar que su abuelo tenía razón. Había sido un acto de salvación, aunque el precio había sido alto. Sin embargo, el horror no terminó con el incendio, pues en las noches más silenciosas, Julia podía sentir la sombra de su pasado acechando. Era como si el demonio, al que su abuelo había temido, hubiera encontrado la manera de cruzar el océano para reclamar su parte. Las visiones comenzaron como figuras aladas emergiendo de las llamas, sombras danzantes que susurraban su nombre. «Oh Julia, regresa, lo que es tuyo te está esperando». Es lo que el demonio le decía en sueños. Una noche, atrapada en la pesadilla de sus recuerdos, recibió un antiguo paquete por correo. Dentro encontró un frasco de cristal, con una etiqueta desgastada que decía elixir del olvido. Recordó las historias que su abuelo había contado sobre este brebaje, el cual, según decían, podía liberar a una persona del peso de su herencia. Pero también podía atraer a aquellos que aguardaban por la oportunidad de cobrar deudas. Julia, presa del pavor y la culpa, decidió probar el elixir y, al desatar el corcho, un viento helado recorrió la habitación y una risa burlona llenó el aire. Las sombras parecieron cobrar vida, retorciéndose y aullando en un festín de terror. Ella cerró los ojos y tomó un sorbo. Oh Julia, en un instante, se vio inmersa en la historia de su linaje. Sus ancestros atrapados en un ciclo de servidumbre, sus gritos y súplicas perdidos en las sombras del pasado. Julia supo que el demonio era más que un simple ser, era la manifestación de las decisiones de su familia, de sus sacrificios. De repente, entendió que no podía huir de su legado, debía enfrentarse al demonio del pacto. Con una determinación férrea, Julia se levantó de la oscuridad. Tenía que volver a Italia, no para restaurar el negocio, sino para romper la maldición que ataba a su familia. Decidida a redimirse, se adentró en el camino de regreso, lista para desafiar al demonio que había atormentado a su linaje. Investigó que había una forma de hacerlo y era engañando al demonio. Cuando regresó a Italia, fue a su antigua casa. Solo quedaban algunas paredes y vigas casi consumidas por el fuego, pero lo único que estaba intacto era una vitrina con el vino más antiguo. Julia sabía que la mesa y el vino tenían que ver con el pacto. Julia decidió esperar hasta las 3 de la mañana,
Todo se oscureció y de la sombra salía una entidad, tan oscura y perversa, que le quitaba el poco aire puro que había en el ambiente. Julia se sentó y le dijo a la entidad: ¿Eres tú aquel demonio que veo en mis sueños, aquel que busca mi alma por devolverle las riquezas a mi familia? El demonio soltó una risa muy macabra y asentó con la cabeza, dando un sí muy largo. Está bien, pero hay una condición a cambio: quiero que liberes las almas de toda mi familia. El demonio, desconfiando, dijo: ¿Y qué tramas, jovencita? No sabes con quién te estás metiendo, yo soy la misma maldad en persona. Julia tenía miedo, pero estaba segura de su plan. Julia, valiente y decidida, retó con sus palabras al demonio: Vaya, no pensé que fueras un demonio tan cobarde para tener miedo de una mujer. Bueno, el demonio calló. Está bien, a cambio modificaremos el contrato. Me darás tu alma y la de tus hijos y toda tu descendencia. Está bien, dijo Julia, a cambio, brindemos por este pacto. El demonio, sintiendo las nuevas almas, abrió la boca dejando salir una niebla blanca que cubría el cuerpo de Julia. Ahí están las almas de toda tu familia liberadas. Ahora firma. Julia, antes de firmar, sirvió 2 vasos de vino y dijo: Salud, ahora seré tu esclava. El demonio nunca se dio cuenta de que el vino que tomó era el primer vino con el que hizo el primer pacto. Julia, astuta, le dijo: No puedo hacer un pacto o firmar este contrato con un demonio que no cumple con su palabra. Dijo Julia con voz firme. El demonio golpeó la mesa con toda su fuerza, rompiéndola, dándose cuenta de que aquel vino era el pacto que tenía con su tatarabuelo, el cual nunca debía abrirse o se rompería el contrato. Entre insultos y maldiciones, el demonio quería recuperar las almas que devolvió. Julia valiente le dijo: ¿Qué se siente engañar a los más débiles? Ahora te tocó a ti, mi familia ya descansa en paz y tú te irás al infierno sin ninguna alma. Entre una cortina de humo negro, el demonio la maldecía y se retiró derrotado. Esa noche llegaba a su fin, los primeros rayos de luz llegaban y Julia respiró, rompiendo contra el piso la botella maldita que quedaba del legado de su familia. Respirando y llorando por toda su familia. Julia se fue de Italia dejando todo atrás y comenzando su nueva vida sin miedo. El legado maldito.